Estimados aprendices, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta sesión sincrónica correspondiente al área transversal. Siempre es un gusto compartir con ustedes temas tan importantes. Les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica. Les recuerdo que mi nombre es Nelson Chávez Forero. Es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Siempre me gusta iniciar compartiendo cámara y luego la apago para que haya una mejor conectividad. Muchas gracias por estar aquí y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida e inicio con la agenda de la sesión. Saludo e indicaciones. Una pequeña introducción a lo que son los derechos fundamentales. Luego, vamos a presentar el tema del día de hoy. Luego, vamos a presentar dos evidencias nuevas. La evidencia gráfico sobre la negociación colectiva y la evidencia infografía sobre la huelga. Finalmente, abrimos un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Como no hay ningún aprendiz conectado, inicio con el desarrollo de los contenidos. Estamos aquí en esta porción del cronograma. A partir de hoy, 8 de noviembre hasta el 14 de noviembre de 2024, según el cronograma, ustedes tienen para desarrollar estas dos evidencias, el gráfico de la negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. Son dos temas muy importantes que ustedes tienen que tener claros. Préstenme mucha atención. La negociación colectiva y el derecho a la huelga tienen profundidad. Voy a compartirles dos videos para que ustedes entiendan lo importante que es tanto esa negociación como el derecho a la huelga. Recuerden que lo que yo hago aquí es simplemente un abrebocas de lo que va a ser su futuro desempeño laboral. Inicio compartiéndoles el siguiente video. Es una síntesis de una película muy interesante, una película que abre el panorama de lo que es el proletariado o el mundo de los trabajadores. La clase obrera Valparaíso, dirigida por Elio Petri y estrenada en 1971, tiene un valor histórico invaluable. Es el segundo film de la trilogía del poder, iniciada con investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha y finalizada con el amargo deseo de la propiedad. Elio Petri integró las filas del Partido Comunista hasta 1956. De joven escribió en el periódico L'Unità sus primeras críticas cinematográficas. Ante el deseo de realizar un musical, declaró: "Me siento obligado a hacer películas útiles. Creo que actualmente la situación política es tan grave que un cineasta no puede abandonarse a sus debilidades, a su puro y simple talento o a ciertos filones de su formación intelectual". Sin dudas, la clase obrera Valparaíso tiene una pedagogía única que puede llevar al despertar de la conciencia. En esta película observamos que la industrialización propia del milagro económico italiano tiene su contracara, inundada de conflictos y de padecimientos producidos por una jornada laboral agobiante. En pantalla se proyecta el proceso productivo de una fábrica metalúrgica y cómo ésta impacta en la psiquis de los trabajadores. No es casual que el film comience con un reloj despertador. El tiempo, evidentemente, es fragmentado para hacer de él porciones más útiles y productivas con el fin de llenar los bolsillos de la clase dominante. La medición del tiempo en el proceso productivo es indispensable para deshacer los tiempos muertos e incrementar la explotación. Se pierde el conocimiento de la totalidad de las tareas que comprenden la fabricación de los bienes. Ya no existe el saber por oficio, por lo tanto se pierde el control sobre lo que se manipula y se produce. Con la mecanización de la industria, el trabajo artesanal es mutilado. La parcelación de las tareas disocia la mente del cuerpo. Por lo tanto, la fábrica es el escenario central de lo que se quiere contar, dado que allí los trabajadores pasan la mitad de su día. La banda sonora compuesta por Ennio Morricone enfatiza la pesadilla que significa para un ser humano hacer un mismo movimiento por horas. La música en este caso no es accesoria, sino que destaca y profundiza la sensación de encierro y agobio que se vive en el lugar de trabajo. Pero al mismo tiempo su ritmo se percibe como un corazón bombeante, como algo latente propio del potencial de la organización obrera. Lulú Massa, interpretado por Jean María Volonté, es un operario de 31 años que aparenta tener más.
Sus 16 años en la fábrica dejaron evidentes huellas en su cuerpo. Es un empleado modelo que en base a sus tiempos productivos se mide la media para los demás obreros. El descontento de los trabajadores se manifiesta cuando la empresa incrementa el ritmo y los objetivos de producción por el mismo salario. En el conflicto interviene el sindicato con una propuesta reformista que se basa en que la empresa pague las piezas exigidas. En contraposición, los estudiantes esgrimen la consigna de la abolición de la explotación capitalista. Todo estalla cuando la máquina le arrebata un dedo a Massa gracias al estrés generado con la imposición de los nuevos tiempos de producción. Massa pasa de ser un trabajador ejemplar sin cuestionarse nada a conformar el bando estudiantil radicalizado. El protagonista no solo lamenta la pérdida de su dedo, sino que critica fuertemente las consecuencias que trae la forma de trabajo en la psicología del obrero con su embrutecimiento y animalización. Este trabajo lo puede hacer hasta un mono, exclama. La descalificación y degradación del trabajo reducido a simples movimientos deriva en la alienación del obrero, la cual se mantiene y se extiende hasta el hogar con la televisión. Dicho aparato irradia una luz azul sobre el rostro de los personajes, generalmente mientras comen y discuten, contrastando con la más siniestra oscuridad. Massa, antes del accidente, cuando trabajaba, decía pensar en otra cosa. Disociaba la mente de su cuerpo. Con el accidente asegura no poder abstraerse más, toma conciencia y paradójicamente piensa estar volviéndose loco. Massa visita en el manicomio a Militina, un ex compañero. Este en un momento le dice, ¿no te gustaría saber qué fabricamos? ¿Para qué sirven esas piezas que son millones? Un hombre tiene derecho a saber lo que hace, sentencia. Con esto deja en claro que el trabajador ha perdido toda voluntad y subjetividad pasando a ser un mero apéndice de la máquina. Esta película se cuestiona la intervención de los estudiantes en el escenario de lucha. La alianza entre intelectuales y trabajadores también se describe en I Compagni de Monicelli, donde el profesor Sinigaglia, encarado memorablemente por Marcello Mastroianni, sin nada que perder, lidera el conflicto obrero, radicalizándolo, teniendo consecuencias de lo más negativas. En esta misma línea, Petri critica el accionar estudiantil vanguardista, mostrándolo como irresponsable por su aventurerismo. Cuando Massa, por seguir la línea de los estudiantes, se queda sin trabajo, va a la universidad en busca de ayuda. Un estudiante que hace poco estaba en la puerta de la fábrica con gritos de protesta le responde, tu caso individual no interesa, nos interesa la clase. Siempre vas a encontrar para comer o puedes militar a tiempo completo, le explica. Lo valorable del film es que da cuenta de la potencialidad de los trabajadores como clase afectada por el sistema productivo. Su producción material es atacada por la empresa y tienen que salir a defender el valor de la fuerza de trabajo. Las escenas en la puerta de la fábrica y dentro de ella describen de manera sublime un escenario donde hay dos clases enfrentadas con intereses opuestos. La patronal que vigila y controla y los obreros. La atmósfera poderosa y oscura creada por el director refleja perfectamente que un grupo pequeño se quiere adueñar de lo que produce la mayoría. En Massa se concentran todas las contradicciones de clase. Pasa de un extremo al otro. Sin escalas, dejando a un lado el reformismo sindical, hace propias consignas políticas revolucionarias contra el sistema capitalista. Si bien se logra a través de la lucha todos los reclamos planteados como una mejora en la remuneración y la reincorporación de Massa, el film de Petri es algo pesimista. Se puede concluir y pensar que el mensaje final de la película es que mientras todo siga así organizado, la locura estará a la orden del día. Muy bien. Este fragmento o este análisis de esta película es muy interesante. La mayoría de nosotros, pues, está un poquito como encapsulado con lo que la televisión nos muestra, con lo que nos ilustran los periódicos. Pero este autor en esta película puntualmente, llamada La clase obrera Valparaíso, ilustra una realidad. El trabajo no debe ser alienante, el trabajo no debe ser humillante, el trabajo debe permitir a las personas desarrollarse. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad, la oportunidad de lograr entender para qué es bueno y ubicarse a trabajar en ello. Voy con otro video, es corto, pero muy interesante.
Hola José, en la oficina los miembros del sindicato han estado hablando de la negociación, pero no lo tengo claro. ¿Tú que estás en el sindicato me puedes explicar qué es la negociación colectiva? Claro que sí. Permíteme, te lo explico. La negociación colectiva es un derecho fundamental y humano que permite a las trabajadoras y a los trabajadores regular y mejorar sus condiciones de empleo y también las relaciones con sus empleadores a través del diálogo y de la firma de acuerdos o convenios colectivos. Esta es una definición muy simple y práctica de la negociación colectiva, que resalta por un lado la función de este derecho, la regulación y mejora de las condiciones de empleo de las trabajadoras y los trabajadores y las relaciones con los empleadores. Y por otro lado, los medios para ejercer esta función como el diálogo entre las partes y el logro de acuerdos. Ah, ya voy entendiendo. Pero ¿la negociación colectiva está regulada y definida desde las normas? Por supuesto, existe una definición normativa. Es el artículo 2 del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, que concuerda con la definición que te acabo de dar y además detalla los componentes de derecho de negociación colectiva. En la norma, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otro lado, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Es importante tener en cuenta que si bien el convenio 154 de la OIT no ha sido ratificado por el Perú, el Tribunal Constitucional indica que sí forma parte de la Constitución, dado que trata sobre un derecho fundamental y humano. La definición que da este convenio representa el consenso universal y tripartito sobre lo que significa este derecho y lo que implica su ejercicio. Cuando dices que la definición detalla los componentes, ¿a qué te refieres exactamente? En términos generales, la norma indica, por ejemplo, quiénes negocian colectivamente, de qué manera, qué se puede negociar y para qué se negocia colectivamente. Muchas gracias. Tu explicación me despejó mis dudas sobre la negociación colectiva. Bueno, el tema que vamos a ver tiene que ver sobre la negociación colectiva. Esta negociación colectiva habla de esos derechos de estar organizados. ¿Para qué? Para defender y velar por nuestros derechos. Hay palabras como sindicato, negociación colectiva, huelga, derecho a la huelga, bueno, que no están muy claros. Voy solamente a tomar el último video de Política Verdad, el último video con el cual ustedes van a cuestionarse en qué tanto saben del tema. Aquí esta periodista sale a la calle y le pregunta a la gente qué tanto sabe del tema. Prestemos atención, por favor. La protesta. ¿Has salido a marchar? Sí, ¿Por qué has marchado? la falta de escucha de ellos también. De verdad no. La verdad me da miedo. No, la verdad, digamos que como yo soy asesora, entonces yo me la paso, tengo que vender para, digamos, tener plata. No. ¿Por qué? No me parece. No puede. No, he estado trabajando y no he salido. En poco tiempo lo he utilizado en el trabajo. No, ¿Por qué? porque estaba ocupado. Sí, porque me he dado cuenta que lo necesitamos, necesita un cambio el país y pues si no marchamos no lo vamos a obtener. ¿Apoyas los motivos del paro o de la protesta? En parte sí y no, pues digamos que todo con civilización y paz
se puede y pues sí estoy de acuerdo, pero ya cuando empiezan a dañar todo y a destrozar, pues porque finalmente eso es lo que nos van a cobrar a nosotros en los impuestos, no estoy de acuerdo. Sí, yo apruebo los motivos del paro, pero hay que hacer verdadera manifestación en paz, no con violencia, porque violencia llama violencia. Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. ¿Protesta, huelga y paro son iguales para ti? Sí. Pues yo puedo discernir algo, pero en realidad que me la sepa, no me sé las diferencias. Me corcho de una. No, no. Huelga, manifestarse, es salir uno a la calle, de pronto, aplaudir, no sé, el cacerolazo, sin dañar la ciudad. Y lo otro es vandalismo, o el peñacos, todo. Paro es cuando, pues digamos que es más pacífico, manifestación ya es, no sé, pues es algo más, como ya era pelear por, no sé, por pelear. Sí, es igual. Paro sería más como de movilidad. Una huelga ya es cuando tiene que ver, para mí, con los alimentos. No, una cosa es el paro, que es lo que intentamos hacer, queremos cambiar. La huelga ya es algo mucho más fuerte. Huelga, paro, protesta suena muy parecido, pero en términos legales o jurídicos no son lo mismo. La huelga está vinculado con lo laboral, es ese derecho que tienen las organizaciones sindicales de parar sus actividades. Mejor dicho, decirle al jefe, jefe, no vamos a trabajar hoy porque vamos a hacer una huelga para demandar mejores oportunidades o mejores condiciones laborales. Ojo, solo se puede acudir a esta cuando se han agotado todos los recursos o todos los procesos legales que la ley establece. Y si quieren saber más, pues pueden ir a nuestra amada Constitución, el artículo 55 o 56, o ingresar a la página de la Organización Internacional de Trabajo. El paro es detener las actividades. En un principio es ilegal porque se considera como una alteración al orden público. Ahora, la Corte Constitucional se ha pronunciado y dice que está protegido si las razones son urgentes, como por ejemplo el no pago de la seguridad social. El artículo número 37 de nuestra Constitución establece que las protestas son legales, que son un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero hay que avisar a las autoridades para que se tomen ciertas medidas. No obstante, si hay azonadas, una azonada básicamente son protestas violentas. Si hay perturbación en el transporte público, obstrucción de vías, alteración del orden público, el uso de sustancias peligrosas o incluso agresión o violencia contra un servidor público, eso es delito. El jarabe de esta semana es para que nos informemos. Si bien no somos abogados, porque en mi caso no soy abogada, hay que informarnos con los que sí saben. Y también darle unas cucharaditas a los medios de comunicación, porque esta información sí que la necesitamos, para que tengamos las reglas claras. Este es el jarabe con jaraba y aprovecho para agradecerle a Sebastián Char. Bueno, qué interesante lo que se mueve en nuestro entorno. La mayoría de nosotros no sabe lo que es un paro, lo que es una huelga. Y bueno, estamos verdaderamente para aprender. Como les repito, en cada una de mis sesiones me gusta traer unos videos. Me tomo mi tiempo para analizarlos, estudiarlos, que les lleven a ustedes a ir un pasito más adelante. Así que si quieren, pueden visitarlos. La idea es que quede más profundo el tema. Como tal, quiero iniciar con la temática ahí en plataforma. Ustedes tienen disponible en la plataforma Sajuna el acceso a este material tan valioso. Cuando ingresan, puntualmente está la negociación colectiva, es el punto 2.6, ¿sí?, de la ciudadanía laboral. Como decía el video, tenemos unos derechos que nadie nos puede quitar. El derecho a organizarnos. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay herramientas para la organización. En una empresa o en una organización donde laboramos, siempre y cuando se cumplan ciertos estatutos, ciertos parámetros, se puede formar un sindicato. Para la negociación colectiva se necesita lograr formar un sindicato. Esto está reglamentado, no es porque sí, no es parar porque sí, no es pelear porque sí, sino a través del estudio de la normativa se puede llegar a estructurar una organización para defender ¿qué? Para defender derechos, para velar porque no abusen de nosotros nuestros empleadores y para que ustedes como emprendedores en el futuro tengan un bonito, un buen ambiente laboral entre sus empleados, sus colaboradores y ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, disculpe un momento.
Disculpen. Entonces, en el material de formación, ustedes tienen todo el bagaje para que entiendan. ¿Listo? ¿Qué es la negociación colectiva? Todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador y un grupo de empleadores, ¿sí? Con varias organizaciones, como parte o como un todo. Lo importante es que tienen que haber representantes de los trabajadores debidamente elegidos y autorizados por estos para que los representen. Présteme mucha atención, esta diapositiva es clave. Las normas nacionales e internacionales que amparan la negociación colectiva son, en la Constitución Política de Colombia, el artículo 19, el artículo 60 y el artículo 62. En el Código del Trabajo, el artículo 303 y el convenio de la OIT, el número 98, hablan del derecho de hacer sindicatos y el derecho de la negociación colectiva. ¿De acuerdo? Entonces, allí tienen los enlaces donde ustedes pueden ver la negociación colectiva, la normativa internacional. ¿De acuerdo? Y como material complementario, tienen este gran documento que se llama La negociación colectiva ante el siglo XXI, aportes para la acción sindical. No es pelear por pelear, no es parar una empresa por pararla, sino que en realidad hay unos parámetros que son necesarios, que es necesario tenerlos presentes. Hay un contexto, hay una forma de analizar el conflicto. La importancia de la negociación colectiva en las relaciones laborales. Un artículo muy bonito que está ahí como material complementario de Lilia García Morales, que da herramientas. Ustedes en este momento son estudiantes, aprendices, están en plena formación, pero lo normal es que ustedes van a ser parte de una organización donde no pueden abusar de ustedes. Esta película, Los trabajadores van al paraíso, esta película es un poquito exagerada, pero en esencia muestra la realidad. Trabajadores alienados, familias amargadas. ¿Por qué? Por no tener un adecuado equilibrio. Entonces, la libertad sindical, los conflictos colectivos y la negociación colectiva lleva a la generación de algo que se llama el derecho colectivo del trabajo. No son caprichos. Présteme atención. La historia muestra que la libertad sindical es una conquista del movimiento obrero. Mire, desde la antigüedad, los dueños de la empresa o los dueños de la tierra han querido abusar de los trabajadores, ¿sí? Son unos conflictos naturales de intereses, conflicto con relación a la producción, a la ganancia. Yo podría decir que todo empezó aún en tiempos antiguos, antes de Cristo. La Biblia lo relata, los que han leído la Biblia, cuando los trabajadores ahí en Egipto se levantaron o se quejaron porque les exigían la elaboración de ladrillos sin darles ni el barro ni la paja para hacerlos. Allí empezó un conflicto. Luego, posteriormente, el sistema capitalista agudizó el conflicto. De allí que los obreros se han levantado en la unidad, como se ve en esta diapositiva, son un brazo fuerte cuando están unidos. Esa historia del movimiento obrero no es color de rosa, ha sido el producto de la conquista de esa clase obrera que ha exigido sus derechos. Primero, escúcheme con atención, hubo una etapa de la prohibición, era prohibido formar sindicatos, era prohibido protestar, era prohibido hacer huelga. Posteriormente, no digo meses después, sino siglos después de muertes, de opresión, llegó una etapa que fue la etapa de tolerancia. Bueno, está bien, protesten, pero sin parar la producción. Era exageradamente limitante. Pero luego llegó a una tercera etapa, que fue la etapa de la reglamentación, donde ya
los gobiernos empezaron a intervenir y a dar como un equilibrio entre lo que piden los trabajadores, la clase obrera, y lo que le ofrecen los dirigentes o los empresarios, los grandes industriales. Desde 1791, un francés, Charpillier, empezó a hacer como a luchar por esas asociaciones de trabajadores para mejorar la condición. ¿Listo? En ese tiempo, hacer una huelga era algo ilegal y tenía consecuencias: cárcel, violencia. ¿Sí? En la Unión Soviética, en 1799, se dieron los primeros pilitos, los primeros pasitos para autorizar la asociación y formar esos sindicatos. Claro, estamos hablando de la era industrial, donde empezaron las grandes textileras, las grandes productoras de automóviles, donde empezó la industria a requerir mucha mano de obra, pero como vieron en el video, alienados, sin pensar, sin derechos. Empezaron las protestas. Estos son imágenes europeas. No somos máquinas. Queremos un domingo. Jornadas de 8 horas. Salario justo, no más hambre. Y sale un niño con un cartelito. Mi papá es un esclavo del trabajo. Pues eso estamos hablando de 1700. De 1700 a hoy, les pregunto, ¿ha cambiado un poco? No, hay muchas personas que hoy en día se quejan y dicen, no somos máquinas. Hay muchas personas que hoy en día dicen, queremos un domingo. Hay personas que tienen jornadas de 12 horas de trabajo y están luchando porque solamente trabajen 8 horas. Hay gente que siente que su salario no alcanza ni para comer. Es algo muy fuerte, pero en realidad vale la pena mirar, vale la pena hacer las cosas. Entonces, perdón, sigo acá. Cuando inicia la época de la tolerancia, bendita época de la tolerancia, sobre eso de 1824, han pasado prácticamente 80 años después, 60 años después, los sindicatos sí podrían reunirse, podían organizarse, pero no tenían derecho a hacer huelgas. En 1864, ¿sí? Prácticamente 40 años después, en Francia se reconoció legalmente el derecho a formar sindicatos y derechos a huelgas, pero con restricciones altas, es decir, súper despacio el asunto. Se reconoce derechos ¿de qué? De asociarse sindicalmente, de negociar colectivamente y de ejercer el derecho a la huelga. Ojo, la huelga es un derecho, no es un capricho, no es perder el tiempo. En Inglaterra, unos años después, en 1871, empezaron a regular, permitir a los trabajadores protestar, presentar su queja, y finalmente, hasta el año 1901, en Francia se permitió la asociación de profesionales, es decir, aún eran los trabajadores que tenían una élite, que tenían un estatus, pero bueno, ahí empezó. No se quedaron callados los trabajadores. Ellos siguieron en su lucha. Sin libertades, no hay libertad sindical ni derecho colectivo del trabajo. Y empezaron a unirse. Es decir, mirar o escuchar de un sindicato no es para burlarnos de ellos ni para tratarlos de flojos, no. Fueron el producto de un avance social. Los sindicatos organizados, coherentes, que no quieren solamente intereses particulares, sino que buscan el bien común, son de respeto, son de admirar. Y se lo repito, la OIT lo ampara y nuestra Constitución, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 39 establece que es un derecho en Colombia a ser parte de un sindicato. Esto se los digo para que lo tengan presente. Ahí está el material de formación,
en el numeral 2.7 lo que son las organizaciones sindicales. Y allí hay un enlace donde dice el derecho a la huelga. No es un capricho, es un derecho. En el material complementario están los principios de la OIT sobre el derecho a la huelga. Aún que nuestro país tiene complejidad, hay grandes desigualdades, pero ya la Constitución política defiende, ampara a los trabajadores. Así que yo les pido que no pasen a la ligera esta temática. No es un área transversal caprichosa. Les recuerdo que en el SENA no formamos intelectuales que saben mucho de algo. El caso de ustedes que saben, son los que más saben de la animación digital. No. En el SENA formamos trabajadores competentes, felices, que saben defender sus derechos y que cuando logran ser emprendedores, tratan con justicia a sus empleados, a sus colaboradores. ¿Listo? Entonces, la huelga es mucho más que una simple pérdida de tiempo. Y aquí hay una caricatura. Sale un trabajador diciendo derecho a la huelga. Y sale una señora diciendo derecho a que no nos causen molestias las huelgas. ¿Sí? Esto es algo doloroso que casi siempre el que más sufre es el que menos tiene culpa ni causa. ¿Listo? Entonces, las huelgas están amparadas por la Constitución, claro que sí, pero la Corte Constitucional anunció todas las medidas, todo el peso de la ley para el que hace actos delictivos en medio de una huelga, para el que ejerce violencia física, el que hace sabotaje, el que destruye archivos y documentos, ¿sí? El que devela información confidencial y el que hace acciones prohibidas que ponen en riesgo la vida de las personas. La huelga, un bendito derecho, buen derecho, pero tiene que ser totalmente organizada. Vemos a los campesinos. Los campesinos, ellos no hacen huelga, como vieron en el video. Ellos lo que hacen es un paro, exigiendo derechos. Esa reforma agraria que no se ha completado, esa construcción de paz que no se ha concluido allí, ellos están exigiendo unos derechos. Nosotros no alcanzamos a entender lo que se vive en los campos, pero ellos tienen un derecho. Entonces, estas protestas no tienen nada que ver con huelga, tienen que ver con paros y protestas que son legales, claro que sí. Entonces, vamos a las evidencias. Dos evidencias que tienen que presentar. Una es un gráfico sobre la negociación colectiva. Van a leer el contenido, van a leer todo lo que está allí en el material de formación. Y entonces van a diseñar un gráfico. Este gráfico, este diseño original de ustedes, que va a poner en prueba el uso de las herramientas que ustedes tienen ya a este punto, su arte, sus capacidades. Entonces, van a hablar sobre qué tipos de negociación existen. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la OIT con respecto a esa negociación colectiva? Su gráfico debe dar respuesta a estas 4 preguntas. Gráfico, no es un pogonón de chacharano, es un gráfico. ¿Cuál es el producto a entregar? Un gráfico. Pero para que no quede así como tan desordenado, van a hacerlo, si pueden, van a anexarlo a un documento PDF donde haya su portada y donde la segunda página sea su gráfico. ¿Listo? Les recuerdo que les estamos formando para el trabajo. Presenten productos de calidad para que sea su costumbre hacer cosas bonitas, para hacer de su quehacer algo valioso. Entonces, criterios de calificación o de evaluación. Analiza las situaciones que repercuten en el ejercicio de los derechos fundamentales y desarrolla habilidades, ¿sí?, de comunicación. Elabora los documentos relacionados a las obligaciones, evalúa los resultados, propone estrategias para solucionar conflictos. ¿Listo? ¿Qué le voy a calificar? Que el gráfico realizado responde a la pregunta, ¿qué tipo de negociación?
colectiva existen. El gráfico responde a la pregunta, ¿cuáles son las características? El gráfico realizado responde, ¿cuál es la finalidad de la negociación? El gráfico realizado responde a la pregunta, la OIT promueve la negociación colectiva. Y el gráfico es llamativo, conciso y de autoridad propia. Ahí está el 100% de su calificación, ¿de acuerdo? Luego viene la segunda evidencia, infografía sobre la huelga. Entonces recuerde que una infografía es algo parecido al anterior, pero tiene un poquito más de relato. ¿Listo? Allí está en plataforma el anexo construcción de una infografía. Entonces siga esas indicaciones. ¿Qué debe decir su infografía? ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Entonces, es una infografía, gráficos, imágenes bien armonizadas con textos para dar respuesta a esas preguntas. Nuevamente, ¿qué producto se entrega? Yo diría que un formato PDF, página 1, la portada, su identificación, la identificación del trabajo, y página 2, la infografía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a calificar? La infografía tiene las características, habla de lo que es la huelga, sin errores, buena redacción, un buen diseño. ¿Listo? Tiempo de preguntas. Como no hay aprendices, llegamos aquí. Lo normal, ese gráfico es un poquito de humor, pero lo normal. Y dice, para facilitar su aprobación, llegan los políticos ahí ante la plenaria y dice, hemos separado nuestras propuestas laborales en dos partes. Los derechos para el empresario, y muestra 3 libros gordos, y los derechos para el trabajador, una hojita. Esto es lo normal. Allí es donde salimos a nuestro desempeño laboral, pero con conocimiento, estrategia y con firmeza podemos trabajar en lo que deseamos y podemos luchar por una condición digna. Muchas gracias por estar hasta aquí. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden contar conmigo a través del foro de dudas e inquietudes. Allí les contestaré en el tiempo establecido, con toda la amabilidad, o pueden hacer el uso del chat. Cualquiera de las dos son permitidas, así que muchas gracias por su participación, por estar mirando esta grabación.